El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, domingo 15 de agosto del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19a, capítulo 12, versículo 1, y luego del 3 al 6, y por último, versículo 10 A y B. Salmo 45, entre paréntesis 44, versículos del 10 al 12 y 16. La segunda lectura está tomada del Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 27a. Y el Evangelio de Lucas 1, 39 al 56. El tema de hoy, un plan a la medida. Queridos, un plan a la medida trata de la maravillosa planificación de Dios Padre para todos nosotros. A Dios no se le pasa nada. Recuerden 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿No creen que esta verdad nos ayuda a comprender mejor los planes de Dios? También quiero insistir en que si Dios, siendo Dios, tenía un plan de salvación específico, nosotros que somos creados a su imagen, también necesitamos un plan para nuestra vida. Un plan de acción que se traduce en acciones diarias, semanales, mensuales, anuales y a largo plazo. No hay nada peor para nuestra mente que carecer de un plan, de no tener un norte, pues te quedarías en el mismo lugar en donde estás ahora. El cachudín, el diablo, siempre va a trabajar en el ámbito de tu mente, poniendo pensamientos que te van a paralizar. La mente que tiene un plan y que está conectada a la mente de Dios descubrirá que toda la creación se pone en movimiento para ayudar a tu plan de acción. Por ejemplo, cuando nos piden oración en el WhatsApp del pequeño rebaño, trata de apuntarlo en tu cuaderno espiritual para que puedas recordar y repetirla hasta que sea escuchada. Es importante escribir. Si no, Moisés no hubiera escrito las tablas de la ley, no hubiera escrito los libros del Pentateuco, David no hubiera escrito los salmos. Es importante escribir. En la primera lectura del Apocalipsis vamos a conocer un poquito del plan de salvación de Dios y cómo Dios proveyó las tablas de la ley a su pueblo como un recordatorio físico, tangible, visible a los ojos. El capítulo 11, versículo 19a dice: Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Vamos a detenernos un momento en este precioso verso para comentar qué era el arca de la alianza, qué era la misma alianza y qué era el templo. Noten que el templo de Jerusalén en la tierra y la misma Jerusalén se reflejan en el cielo, tal como lo dice en Éxodo capítulos del 25 al 27, cuando Dios le entregó a Moisés las instrucciones, medidas exactas y hasta el mobiliario para su lugar de encuentro. En Éxodo 25, 10, 22. En el diccionario de la Biblia de América, el Arca de la Alianza tenía un doble significado religioso. Era la señal sensible de la presencia de Dios, de ahí que fuera llamada trono o escabel de Dios. Atención, trono, el Arca de la Alianza, cubierta con una capa de oro. Primera de Samuel, versículos del 4 al 6. Bien, allí se guardaban las tablas de la ley. La tradición dice que el profeta Jeremías escondió el arca junto con la tienda del encuentro y el altar de los perfumes. Habría sido escondida en una gruta del monte Nebo. Segunda de Macabeos 2, 4, 12.
El Arca de la Alianza o Pacto nos enseña que es una historia viva y palpitante de una singular alianza entre Dios y los hombres. Y durante muchos siglos el pueblo de Israel, el aliado de Dios, representaba a toda la humanidad. Génesis 15, 21, Éxodo 19, 20, Nehemías 8, 1 al 18. Pero las repetidas infidelidades, es decir, desobediencias de Israel a las cláusulas de la alianza, hizo necesaria una nueva alianza, la cual fue anunciada por los profetas. Jeremías 31, 31 al 34, y realizada por Cristo, la nueva alianza, en Marcos 14, verso 24, capítulo 8, versos del 6 al 13, quien es ahora el mediador de esta nueva alianza, como Moisés lo fue de la antigua. El templo en sí, como templo construido, fue hecho por Salomón, segunda de Samuel capítulo 6, y luego en Primera de Reyes 19. En el versículo 8 en el capítulo 8 y versículos 1 al 9. Pero fíjense que en el año 587 antes de Cristo, ese templo pereció con el ataque de Nabucodonosor. Después del destierro fue reedificado por Zorobabel en el 520 al 215 antes de Cristo, pero nuevamente destruido por Pompeyo en el año 65 antes de Cristo. En el año 19 antes de Cristo, Herodes el Grande construyó el más suntuoso y monumental de los templos, pero igual fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, o sea, después de su muerte y resurrección. Yo creo que Jesús dijo con acierto a los que lo estaban atacando en Juan 2:19 que si destruyeran el templo, y que así sería, Él lo reconstruiría en 3 días, refiriéndose que su cuerpo sería el nuevo templo y nosotros como piedras vivas levantando ese templo espiritual. Primera de Pedro 2:5. Bueno, ahora continuemos con los verso 1 del capítulo 12 del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Verso 3. Pero también otra señal apareció, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en las cabezas 7 coronas. Verso 4. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer, verso 5, dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones, con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Juan, el apóstol Juan, ve aquí al bebé Jesús llevado al templo de la Jerusalén celestial y presentado al trono del Padre, es decir, el arca de la alianza celestial. En ese lugar el bebé recibiría la protección de Dios hasta que el dragón desapareciera. En Apocalipsis 19, 15, 16 dice, de su boca, o sea, de la de Jesús, sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. 16. En el manto y en el muslo lleva escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Juan ve en el futuro del hombre una situación de infidelidad tal, de desobediencia tal, de rebeldía tal de nosotros, sus hijos,
al final de los tiempos que provocará esa cólera de Dios, pero en un sentido figurado profético. En el verso 6a del Apocalipsis, mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le había preparado. ¡Qué hermoso es el amor de Dios! Él mismo preparó un lugar para proteger a Mamá María, así como fue protegido el bebé Jesús. En el versículo 10ab se dice: oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. ¿Ves? Ese es el plan de Dios de salvación. Al final el reino de Dios será visible en cada esfera de la vida humana. El Salmo 45 me detengo en el verso 10. Hijas de reyes son tus hijas muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Oro de Ofir en sus vestiduras luce. Este salmo nos dice algo muy importante. Mamá María es la madre del Rey de Reyes, ¿verdad? Señor de señores. Por lo tanto, creo yo, ella es la reina madre. En la cultura del Medio Oriente esto tiene mucho significado, pues está revestida esta reina de mucho poder. María estuvo casada con José del linaje del rey David. Jesús era un rey, hijo de David. Para mí, José y María eran ya reyes, porque su hijo era rey de reyes, ¿no? Y el que Mamá María haya sido asunta al cielo, que es lo que festejamos hoy domingo, por el Padre ha sido subida al cielo, es una consecuencia lógica. Jesús resucitó y subió al cielo. Su madre era la reina madre y junto con su hijo son signos de victoria frente a la muerte y al dragón. Esto nos lleva a la segunda lectura de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 27. El verso 20 dice: pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Verso 21. Un hombre trajo la muerte, y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Verso 22. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo. Fíjense en Romanos 5, 12, 21. Me detengo en los versos 18 y 19. En verdad que una sola transgresión, o sea, desobediencia, acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Verso 19. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. ¿Qué decíamos acerca del reino? Que es un reino de obediencia. ¿O tú le pedirías a tus hijos que te desobedecieran? No. Por eso, vamos a continuar. Verso 23 en la carta a los Corintios. Pero se respeta el lugar de cada uno en la resurrección. Cristo es primero y más tarde le tocará a los suyos cuando Cristo nos visite. Verso 24. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Por eso este programa se llama El Camino del Reino, porque al final nosotros aterrizaremos en el reino que entregará Jesús a su Padre. Muy bien, ¿por qué tendrán que ser desarmadas todas estas estructuras? Recordemos Efesios 6, 11, 12. Lleven con ustedes todas las armas de Dios, para que puedan resistir las maniobras del diablo, o sea, del dragón,
pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Ya ves, es allí, en ese lugar de tinieblas, donde operan las huestes del dragón rojo, o sea, el diablo. Continuemos con Corintios, verso 25. Está dicho que debe ejercer el poder Jesús hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Verso 27. Dios pondrá todas las cosas bajo sus pies. Eso lo encuentras también en el Salmo 8:7. Todo le será sometido. Pero es evidente que se excluye a aquel que le somete el universo, o sea, al Padre. Amén. El Evangelio de Lucas 1, 39-56 nos presenta la visita de mamá María a su prima Isabel, ambas descendientes de la línea sacerdotal de Aarón. El verso 39, por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Un momentito, fíjense que el Espíritu Santo aún no había sido entregado por el Padre. Pentecostés no había llegado, lee Hechos 2:1-13, pero la simple presencia de María con Jesús en su vientre provocó la venida del Espíritu en Isabel. ¡Asombroso! El verso 42 continúa. Isabel exclamó en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Verso 43, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Ya ves, inspirada por el Espíritu, Isabel reconoce la poderosa e inquebrantable fe de María, quien se atrevió a creer en las promesas de Dios, a pesar de que vio a su hijo muerto en la cruz. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Oremos. Padre amado, hoy domingo nos presentamos delante de tu trono de misericordia para implorar que abras nuestros ojos del corazón para ver tu plan de salvación. Abre nuestros oídos del corazón para escuchar tu voluntad y ser obedientes a ella. Permítenos ser llenados de tu Espíritu Santo. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.